Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro programa Rompiendo Paradigma. El día de hoy tenemos un programa súper interesante, pero antes de comenzar, como siempre, queremos invitarlo a que se suscriban, que activen la campana de notificaciones y así cada vez que nosotros subamos un video, YouTube le estará mandando una notificación para que sean los primeros en ver nuestro video. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el rapto y la venida de Cristo. Así es. ¿Ustedes creen en el rapto, en la venida de Cristo? Si realmente es lo mismo el rapto y la venida de Cristo. Ahí esa teoría, lo que es el rapto, se divulga mucho en las iglesias, se habla mucho acerca de lo que es el rapto y por eso nosotros quisimos hoy en día hablar sobre ese tema. Yo le voy a preguntar a Raulín, como esto es aleatorio, aunque siempre le pregunto a Raulín de primero, siempre yo le pregunto a Raulín, Raulín, ¿tú crees en el rapto de la iglesia? En el rato de la iglesia, no. En la venida del Señor Jesucristo, sí. Tú no crees en el rapto. No. Y nada, ¿tú crees nada en el rapto? No. O sea, como yo digo que lo evangélico no, la palabra rapto la han intercambiado ellos, digo yo, por ignorancia, por la palabra arrebatamiento. Pero tú sabes que la teoría del rapto tiene más de un siglo ya que nació. No voy a decir que se inventó, sino que esta teoría acerca Es la palabra correcta. de que había un rapto fue como en el 1800. Por ahí se trajo, Fue antes. se trajo esta teoría de que realmente iba a haber un rapto. Entonces, ya Raulín dijo que no. Raulín, ¿por qué tú no crees en el rapto? No, yo no creo que eso. Es que eso es una teoría que están poniendo hoy en día en la iglesia, que lo que se ha hablado todo el tiempo es la venida del Señor Jesucristo. Pero el rapto y la venida, no, porque él dice que él viene como ladrón en la noche. Sí. No, eso no es un rapto. No es un rapto eso, Ricardo. No. No, y nada, no, que dice de él. Eso no es rapto. Porque él viene como un ladrón. No, eso no tiene que ver. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el rapto. Bueno, vamos a ver qué dice Ricardo de eso. Yo creo que primeramente buenas noches, le bendiga a todos. Antes o sea, de decir si estamos o no de acuerdo, yo creo que es bueno hacer una pequeña introducción de lo que es el rapto, de lo que los evangélicos hoy en día, por muchos años han hablado. Porque si tú dices, no, eso se inventó hace 50 años, 40 años, esto tiene más de un siglo. Exactamente. Estamos hablando de 160, 140 años atrás fue que esta enseñanza se inventó. ¿Y dónde surge? Que según los estudios han indicado que surge en Chile por un monje jesuita católico. Y él, no se sabe de dónde, parece que, tú sabes que los monjes siempre hacen estudios y hacen descubrimientos porque a ellos se les da teología. Y se les da teología. Son muy estudiados. Son muy estudiados. Todos Eso hay los que monjes, reconocérselo. si los pastores evangélicos fueran tan estudiosos como los católicos, como los monjes católicos, aquí hubiera poco problema. Nadie fuera de estar, vamos a decir, perteneciera a tal iglesia, o sea, no hubiera el desorden que hay hoy en día. Tanta iglesia con tantos nombres diferentes. La católica se quedó con una iglesia católica. Ellos, aunque tengan una rama diferente y algunas enseñanzas diferentes, son católicos todos. Nosotros no. Unos somos liberales, otros pentecostales, otros... Otro diferente. Aquí Aquí hay hay denominaciones muy diferentes. RT, IRT, conservadores. O allá ahora hay uno que es protestante. mundano. Ese es lo último que tenemos como... Creo que hay como... Esto no es viejo, esto tiene como 5 o 8 años llamando de mundano, porque antes era liberal. Ahora ya está mundano. Pasaron a otro nivel. Sí, los otro nivel de liberales. gloria ya. Entonces, Tan lejos. este hombre, llamado Juan Díaz, era un monje católico, pero él era jesuita. El hombre vivía en Chile. Y él
en el año 1807, por ahí, él, investigando, él dio con una enseñanza de hablar de la venida de Jesús, creyendo él que estaba trayendo una enseñanza nueva. Los católicos tenían eso por costumbre, y era investigar para que el clero católico, la jerarquía de la iglesia, papá, todas esas personas, lo reconocieran por sus habilidades, su conocimiento. Y él indagó sobre la venida de Cristo y trae esta palabra, el rapto. Hay un rapto que es antes de la venida de Cristo, que es perdón, mejor dicho, un rapto que es antes de la gran tribulación y un rapto que es después. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rapto y arrebatamiento? Porque Pablo habló de arrebatamiento. Pablo fue que habló sobre El eso, rato sobre no en habló. Primera de Tesalonicenses, capítulo 18, creo que está esa palabra. Pero mi pregunta es, para ellos rato Es la misma, es lo mismo, significaba para nosotros, La tiene venida de el mismo Cristo. significado para nosotros. Para nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos en la Biblia habla de arrebatamiento, que es tú quitar. no me he entendido. ¿Mm? Yo digo que si la palabra rato y en español ahora significaba lo mismo para ellos que para nosotros, porque rato significa Arrebatar. secuestro. Quitar, arrebatar. Un robo, Eso es robo. rato o arrebatamiento. Rato es quitar también. O sea, no hay diferencia porque acuérdate que fue en Chile. No se habló en ningún otro idioma, fue en español. Exacto, fue en español. Pero lo que dice Nata es, por ejemplo, que un rapto es un secuestro. Es un secuestro, eso es un rapto. Es un robo. Sí, eso es La un rapto. iglesia no debería tener como concepto, Ese concepto, claro. de la venida de Cristo como que es un rapto. Porque la Biblia no habla de que es un rapto. No. El problema es que como Jesús en una parábola hablaba sobre que la venida de él sería como ladrón en la noche, a esto también que Pablo dice en Tesalonicenses, se le añadió esta palabra. O sea, que Pablo- lo que pasa es, por ejemplo, cuando Jesús dice que va a ser como ladrón, Será es que va a ser de manera sorpresiva. Sorpresiva. Incluso la Biblia dice que Sorprendente. cuando digan paz Y y seguridad. seguridad, entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Y que ahí es que Él va a venir cuando todos estemos distraídos en así cuanto es. a eso. Eso es así. Entonces, había un problema. Porque este hombre, el hermano Juan Díaz, él tenía no solamente la enseñanza del rapto, que la Iglesia Católica a este monje lo despide porque ellos veían que la enseñanza de él, tanto que era errónea, también era seductora. O sea, a las personas, porque mira para quién fue escrita esta enseñanza del rapto. Tú dijiste que era errónea la del rapto. Sí, claro que sí. No te lo digo porque tú sabes que en la iglesia Sí, todavía claro. se tiene ese concepto. No, es errónea. Es errónea. Es errónea. La aplicación que él dio es errónea. Exactamente. Eso está ahí, claro. Ahí es eso. donde quiero que, Claro que que sí, lleguemos. es errónea. Y la Iglesia Católica que sale de allá, esto no sale de nosotros los que nos llamamos hoy en día protestantes o pentecostales. Esta enseñanza sale de un hermano de la Iglesia Católica que ellos mismos no estuvieron de acuerdo con él, porque veían en la enseñanza muchos errores. O sea, llamarle la palabra, cambiar la palabra arrebatamiento con rapto y y la forma que sería, y que eran en dos escenarios O segunda venida. o segunda venida, pero él también da la enseñanza, Cambió la palabra. cambió la palabra para dar, y decía que sería en dos escenarios. Una sería para recibir al Señor en gloria, seríamos raptados, y otro sería los que quedaran en En la gran la gran tribulación, que dicen los cristianos, que hay que hablar sobre esto,
que nosotros no pasáramos. Bueno, aquí mismo podemos hablar sobre ese tema. Claro. No, pero Que nosotros ese tema no pasaríamos ese tema va ahí. sobre la gran tribulación, la gran tribulación. Entonces, él decía que la gran tribulación, aunque él creía que sí iban a haber hermanos que se quedarían, él decía que no todos, sino que iba a haber una segunda venida del Señor, Ya sería una tercera. porque ya vino la primera vez. Ya él vino, O sea, dos. ahí ellos ven las incongruencias de la enseñanza de él, que se equivocaba mucho. O sea, tú no puedes decir que el Señor va a venir 2 veces en un mismo escenario. Cuando la Biblia relata que era una última vez. Entonces, Ricardo, según lo que tú dices, la iglesia cristiana tomó Tomó, De la de la católica. iglesia católica sí, una enseñanza enseñanza, errónea claro que sí. hasta el día de hoy Todavía se está sigue puesta. Se sigue predicando. en la Todavía iglesia. Como la tal. tienen. Han abrazado esa No, enseñanza. porque yo te dije, mira, cuando tú no conoces el origen de la enseñanza que tú estás abrazando, tú vives una vida creyendo que es cierto. Dice que hay un dicho que dice que una mentira, cuando se repite tanto, al final se vuelve ¿qué? ¿Verdad? Una verdad. En Una el verdad. evangelio hay muchas Y mentiras que se han vuelto que verdad. hay que traerla, que están aquí. Están aquí para las mentes de los cristianos. O sea, no es que están escritas verdaderamente. Exacto, están en la mente de la gente. En la mente de la persona. Y la gente cree. Nosotros Sí. mismos muchas veces hemos creído en cosas que supuestamente están escritas y cuando uno la busca, Cuando se da uno- cuenta No, que no, hay- no eso- exi- no eso no está existe. en la Biblia. No existe. Este monje, según relata un poco la historia, que no es tan larga, porque de él se habló muy poco. ¿Entiendes? Lo que tú puedes hallar, tú tienes que buscar para eso algunos libros más antiguos y todo eso. Este hermano llamado Juan Díaz, este hombre tenía un pensamiento, y no solamente eso, la forma de él enseñar a los hermanos, porque el hombre pertenecía a la iglesia católica, y en iglesias diferentes, a ellos no les gustaban hasta que llegó el Papa. La enseñanza de él, de que él enseñaba de que la iglesia pasaría por 2 momentos que la Biblia nos relata. Y él hizo esta enseñanza, fue para no los católicos romanos, sino para los cristianos que salieron de allá. Será para nosotros. Lo que Martín Lutero, con la enseñanza que nosotros enseñamos, que es la de Martín Lutero, y hemos creído y hemos abrazado, porque él sabía que allá no iban a creer sobre eso. Entonces, él dio enseñanza para nosotros, lo que hoy en día abrazamos la Reina Valera. Y a ellos se les dio la enseñanza, Argentina, una parte de Alemania y el mismo Chile, como también Salvador. Nosotros que somos Protestante. protestantes, perdón, mejor dicho, a esa persona es que donde él tuvo más cabida en cuanto a la enseñanza. Pero los hermanos católicos en ninguna parte del mundo, ellos reconocían esta enseñanza porque el Papa abolió su libro que salió en el 1809 o 8 por ahí. Y el Papa dijo que este libro sería escrito entre los libros que para él estaban prohibidos, porque él enseñaba de una forma no garantizada algunas enseñanzas en cuanto a la venida de Cristo, y sabemos que Cristo va a venir. O sea, nosotros creemos en eso. Claro, Ahí, claro. yo quiero entrar ahora ahí en ese punto de la venida de Cristo. Entonces, estamos de acuerdo en que la doctrina del rapto es incorrecta. Es incorrecto. Es erróneo. En la iglesia no se Está puede erróneo. hablar de rapto No, porque no, rapto no. es un secuestro y Claro entonces que se sí. está confundiendo cuando Jesús dijo que era como ladrón en la noche y de ahí Sí, nace la se teoría inventó del mucho, rapto. Bien. se le dio un matiz diferente, y este hombre muy iletrado, que no vamos a decir que no, y la iglesia católica lo reconocía a él como tal, pero abolió su libro. Porque el encontraba problema, el muchos problema errores. grave está en que todavía la iglesia sigue hablando del rapto. Claro que Sigue sí. hablando normal que seremos raptados, que como ladrón en la noche y todo eso. Entonces, bien, ahora, la venida de Cristo. ¿Es inminente la venida de Cristo? ¿Qué Claro. dice Raulín, Nata sobre esto? ¿Es inminente que Cristo venga a la tierra?
nuevamente. Él va a venir. Cuando ya la tierra de todo va a venir, porque él dijo que vendrá. Él va a venir por su pueblo otra vez. Él lo Pero, dijo. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. ¿Cómo tú estás seguro de que Cristo realmente va a venir? ¿En qué tú te afianzas para tú decir de que Cristo vuelve nuevamente a la tierra? Porque él lo dijo que él vendrá otra vez de nuevo, como la don en la noche, como estamos hablando ahora mismo. Él dijo, yo volveré. Y él le dijo sí, pero cuando él se iba, le dejaré al Consolador, que es el Espíritu Santo, cuando él se iba para el Padre. Él dijo ayer que yo me afianzo, cuando él dijo, yo volveré. Y le dije yo, ¿con quién nos quedaremos? Y él dijo, con el Consolador, que es el Espíritu Santo. Está bien. Esta pregunta es para todos. Entonces, Jesús dijo claramente que antes de su venida iban a haber señales, Claro. que iban a marcar su venida. Y hay muchas señales. Un indicio Iban a haber, antes del venir. iban a haber indicios. Eso fue hace 2000 años que se dijo. Sí. Y hace 2000 años nosotros estamos viendo Ujú. que de tiempo en tiempo prácticamente todo lo que Jesús dijo de la guerra, se están cumpliendo. Se está cumpliendo todo. La peste, pero las todo se ha cumplido enfermedades. muchas veces. Entonces, ¿por qué Cristo no viene? ¿Cuál es el problema? Él nunca dijo yo vengo cuando eso esté pasando. Ah, él no lo dijo. No. Ah, no lo dijo. No, eso no es dijo que yo vengo, no, en ese instante no. Según la Biblia lo que dice y relata que esos son principios de dolores Es- que van a señalar que lo que él dijo es cierto y que él vendrá. ahí es donde yo quería que llegáramos. Jesús fue claro. Jesús Claro que dijo sí. que todo esto iba a ser principio. Principio. Él en ningún momento, en ese caso, en ese punto, él No, dijo. no. Porque incluso cuando Jesús estaba hablando con los discípulos, él está hablando de la destrucción del templo primeramente. Y, y lo- y el tiempo, y eso pasó. Y Jesús le pregunta, y los discípulos entonces le preguntan a Jesús, ¿cuándo ¿Cuándo? será esto? Cuando sea tu ¿Y venida. qué señal habrá de tu venida? Entonces Jesús ahí empieza a explicarle, y la profecía de la destrucción del templo se cumple 70 años después, que posiblemente ya los discípulos ni siquiera estaban vivos, porque No, claro que si no. ellos vivos estaban ninguno. entre los 30, 40 años promedio cuando andaban con Jesús, Eran hombres maduros. ya tenían que tener, Eran si maduros, estaban ya. vivos tenían de los 100 años en adelante cada uno, los que estuvieran vivos para ese tiempo. No, pero acuérdate que también, según relatan las historias, que cómo fueron a ¿Cómo murieron? cómo Yo murieron no sé los realmente apóstoles. cómo murieron los No apóstoles. tenemos esa historia tan Yo no- cierta. yo pero no sí la murieron, desconozco. pues sí murieron. No, de que murieron. No, Murieron. claro que sí. Y no fue de, que de vejez. Quizás no todos, quizás algunos, pero sí murieron a temprana edad. ¿Entiendes? Tuvieron tiempo de poder predicar la palabra, de hablar de Dios, pero al final murieron. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros le decimos a la gente que la venida de Cristo está a la puerta, que Cristo está Ya cerca, que a está ahí, puntico. que inmediatamente vemos, por ejemplo, empezó una guerra, Sí. vino una pandemia Ujú. y decimos inmediatamente Que la venida de que Cristo está Cristo cerca. está a la Está a la puerta. puerta. Pero ¿qué pasa? Siendo razonable, todo eso ha acontecido anteriormente. Anteriormente ha pasado ya. Eso ha pasado No, muchísimas que- veces que está pasando todavía y siguen pasando. Entonces, ¿qué nosotros entonces le podemos responder a la gente. a la persona cuando vienen y nos dicen, pero que ya hemos escuchado eso? No, que se Muchísimas afiance lo veces. que dice la Biblia. ¿Qué di- qué- yo, na- yo le digo, como dice Pedro, Dios no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Una cosa, Ah, espérate. Déjame hacerte una pregunta ahí. Entonces, ¿tú no crees que eso que Pedro dijo en segunda de Pedro capítulo 3 no fue como para darle esperanza Claro que sí. a esa gente que tal vez estaban siendo perseguidos en ese momento, y él lo hizo para darle aliento a ellos para que siguieran en el camino? ¿Qué tú mira- crees de eso? Mira una cosa, esos apóstoles, Pedro, Pablo, vivían la vida como que Cristo iba a venir mañana. Ese Ellos- era... Pablo murió abrazando esa esperanza. Pablo decía, cuando Pablo hablaba, decía nosotros, los que hayamos quedado. O sea, No simplemente fue que él murió esperando. Pablo dijo, digo esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor Jesús, no precederemos a los que duermen. Si ustedes se fijan, él está diciendo primeramente, le digo esto en palabra del Señor.
ahí no había palabra del Señor, Señor. No, no. Claro que Tal no. vez él en su creencia, como dice Nata, de que él estaba seguro Y de en que su, él iba y a en su- ver y en su fe inmensa que él tenía. y su fe de que él Claro iba que a sí. ver que Cristo iba a venir y que él lo iba a esperar él con vida. Y está bien eso. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Claro que sí. Es que Él tenía- ese es el punto. él Nosotros tiene debemos una tener esperanza. ese nivel de fe, de esperar la venida de Cristo. Una esperanza Como viva. que sí ahora. Y no como- solamente de fe, también de fidelidad. Porque esos hombres fueron marcados por una fidelidad al Eterno que era incomparable. O sea, lo que Dios hacía a través de estos hombres de Dios era algo majestuoso. Y no eran porque ellos eran mejor que nosotros. Eran porque fueron hombres que la Biblia relata que no eran, el mundo no era digno de ellos. Y hablando de personas anterior a ellos, claro que de sí, los hombres de fe. de los también. hombres de fe. Pero, ¿y tú crees que a Pablo, Pedro, Juan, todos los 12 discípulos, y más Esteban, María, la misma madre de Jesús, María Magdalena, no fueron hombres que el mundo no era digno de ellos? Ellos están ahí. Entonces, ¿por qué? Porque vivieron una fe aprobada, una fe sincera, se entregaron a Dios. Señores, tú no escuchaste decir de que Pablo se descarrió en tal año. Pablo se fue a hacer. No, no, no. Fueron hombres que cuando pusieron la mano en el arado, no dieron la espalda más nunca más. O sea, estos hombres también entran en esa lista. Sí, podemos decir que aunque en el camino pudiera ser que tuvieron sus dificultades, Claro. problemas, Como- aflicciones, pero eso no fue un motivo para No, detenerse. no, no, Y, no, no, no. Miren, ¿qué dice, por ejemplo, el escritor de los Hebreos? Que nosotros no hemos padecido hasta la sangre No, todavía. combatiendo contra el pecado. Pero, Y nosotros somos ñoñísimos. pero ahora, tú estás hablando que ellos tuvieron dificultades, pero la pregunta que yo me hago, cuando Pedro negó a Jesús, Eso era algo que ya se le hubiese dicho que iba a pasar. que estaba escrito. Pedro, aunque andaba con el maestro, Ujú. no conocía realmente al maestro. Pedro, aunque él vio cosas enormes, y tenía que pasar porque ya se le dijo, a Pedro se le profetizó, mira, tú vas a hacer esto. La vida del hombre, para él, es lo más importante. Y él sabía que si él decía que sí, que de parte de ellos, lo iban a matar. Lo que pasa es que Tuvo temor. lo que pasa es que cuando nosotros estamos bien, Claro. cuando todo está bien, Oh. cuando en la casa hay comida, Cuando hay abundancia, Claro, cuando hay ojo. abundancia, todo está bien. yo doy mi vida, Mira, yo soy capaz de lo que Señor, sea por Dios. Mi vida daré por ti, Pedro, pero, Pero cuando, no va- cuando llega lo que le pasó a Job, Oye, ¿cuál fue la palabra que Job dijo? Lo que yo más temía me me ha sobrevino. sobrevenido? O sea, el hombre en sí peca cuando le viene lo que él más teme y las cosas malas. Ahí es cuando nosotros podemos decirle ahora mismo que tenemos ejemplos de hombres que vivieron una vida íntegra ante Dios y vivieron, que fallaron, claro que sí, pero trataron cada día más de vivir una vida real, Agradable al Señor. real al Señor y fiel. ¿Por qué? Porque ellos fueron hombres que fueron probados. Y nosotros no tenemos, Esos recursos. nosotros no tenemos la capacidad de aguantar. No. Hay ejemplos de eso. Me voy por el tema de la tribulación de aquellos días. ¿Qué dice Jesús? Que si aquellos días no fuesen acortados, Nadie sería ya salvo. lo saben, nadie sería Sí, a salvo. salvo. Y Que hay de las los que días creen fue- y de las que fue tengan neces- cinta en aquellos días. Fue necesario o va a ser necesario acortar los días para que las personas que crean se salven. Ujú. O sea que nosotros no tenemos esa capacidad de aguantar si el Señor no nos da la fortaleza. Ahora, voy por el tema de la tribulación. La iglesia estará en la tribulación de aquellos días. Claro, es para la iglesia. ¿Y por qué muchos hermanos dicen que no? Que Porque no se han documentado de la realidad. O sea, es lo que le predican y lo que le dicen que no, que el último pan se va a comer usted. Mire, ni el último pan será para usted, ni mucho menos. Y cuidado si no llega el último pan. Pero nosotros estamos viendo hoy en día las personas como viven. No es que el cristiano no padece y muere, y no muere, ¿entiendes? Padece. Pero señores, cuando usted ve a un delincuente, usted le dice, yo soy cristiano, es muy difícil que le ponga la mano. ¿Usted cree que en aquel momento va a ser igual? Será un escenario donde no habrá amor,
Para usted, Señores, abra. Y fíjense los cristianos del primer siglo. ¿Qué le hicieron a ¿Qué Esteban? le hicieron a Esteban? Hablándole de la palabra del Señor, desde Génesis. Ese hombre vino desde Génesis y anduvo la Biblia entera. ¿Y qué hicieron No vamos a ellos? mencionar a esa gente, a Esteban, que eso fue hace unos años. Los cristianos que mataron allá en la capital. A tiro. Sin investigar quién iba ahí adentro. Ah, sí. ¿No padecieron? Sí. Le llegó su momento. Mucha O gente, sea, y mucha gente se sorprenderían por no. cristianos. Hay personas que sí que dicen, no, ese cristiano, no. Son gente, oye, delincuentes. Dicen, no, es un hombre de Dios. No. Con gente de Dios, no. Pero hay personas que no ven eso. No ven ese temor. Llegó un momento, llegó también tu momento y tú moriste. Ahora, en ese escenario que te está hablando de la gran tribulación, será para usted, hermano mío, el que será aprobado, no va a ser el inconverso, seremos nosotros, porque una tribulación es una prueba. ¿Tú entiendes? ¿Te gustaría, Rolín, pasar por la gran tribulación? No, yo no. Le voy a buscar un versículo. Yo no. Bueno, Mayra Luisa se atreve a decir No, que sí. hay otra vez sí que sí. Sí, no, yo sí. mira, no. hablando que yo Ricardo- estoy dispuesto a lo que sea. Oíste, hablando de Ricardo, a los par de meses pasó ese mismo caso. Después de ahí, claro que sí, a otro los 2 caso. meses y pico pasó con una familia entera. Miren, señores, También. cuando Jesús llamó a Pablo, cuando mandó a Ananías a que fuera a orar por Pablo, le dijo, yo le voy a enseñar a él lo que es padecer por mi nombre. Hombre, claro que sí. ¿Qué dijo? Pablo dijo 14 veces apedreado, 3 veces he recibido azote de los romanos, 40 menos 1. 40 menos Fui 1, sacado. peligro en la de- ciudad, de- peligro en el pero- campo, ciudad, peligro de colgando. muerte, falso hermano. Pero los profetas de ahora y los que son profetas y parecerán eso ellos. ¿Quiénes? Los profetas que son Todo el mundo. No, lo que dicen que son que Todo el profetas. que esté vivo cuando llegue ese va a día padecer esa gran tribulación. y ahí que se va a saber. A ver quién son los Cuando gente Pedro, cuando Pedro estaba hablando de la venida de Cristo, él dijo que nuestra fe, mucha más preciosa que el oro, que aunque este perecedero se prueba con fuego, nuestra fe también tiene que ser probada. Eso creo que ahí lo abarca todo. Ahí está todo. Ahí está todo. Que leemos un versículo y nos quedamos ahí. Es que yo creo que el evangélico está confundiendo la tribulación con la gran Con ira la gran de Dios. ira de Dios. Que sería para Esos son- los hombres que vivan en pecado. Esas son dos cosas diferentes. Claro que no sí, podemos, dos escenarios. no podemos relacionar esa parte de ahí. Para los que dicen que no vamos a estar en la tribulación, le voy a leer un versículo de Apocalipsis que dice así. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy claro. O sea, Claro. Se cogió lucha Se cogió lucha. se cogió lucha. para poder llegar y alcanzar esa corona. Que es hermosa. Entonces, señores, ¿qué está pasando? Que ya no se predica tanto. Yo no sé si será percepción mía, no sé qué pensarán ustedes, pero yo veo que ya casi no se está predicando de la venida de Cristo. ¿Será que la iglesia se cansó de por muchos años repetir y repetir lo mismo de que Cristo está a la puerta y que cada vez que pasa un acontecimiento importante en el mundo la iglesia salía y decía ya Cristo viene, llegó la hora? ¿Se cansó la iglesia o es percepción mía? No es tu percepción. Se cansó. Pero se la cansó iglesia. claro que sí, se cansó. ¿Por qué? Porque no le conviene. Se cansó de no recibir lo que tenía que recibir. La mayoría de las iglesias hoy en día, y me voy a tomar el atrevimiento de decir que quien está dirigiendo no dirige porque ama a las almas, ni quiere que vaya a un mejor lugar. No. Porque cuando tú le dices a la persona que tienen que cambiar su forma de vivir, que claro, hay muchas que lo enseñan, porque hay iglesias aquí grandes que enseñan que Cristo viene. Todos los días, cada vez que hay culto, lo dicen. Pero la gran mayoría se han introducido a lo que es esto. El dinero que genera las iglesias, que genera mucho dinero. Se han concentrado ahí. Millones. Se han concentrado ahí. Y no será que la iglesia se dio cuenta de que la forma en que se estaba enseñando acerca de la venida de Cristo no era la forma correcta, o que tal vez
como ellos saben que la gente ha cambiado y que ya la gente tiene una mentalidad un poco más abierta y hay más conocimiento de que la gente sabe de que la iglesia no está hablando en el término correcto de la venida de Cristo. Rudy, es que no es que cuando hablamos así de la iglesia y vemos a algunos que han crecido en conocimiento, ¿tú crees que la mayoría? Es una mínima parte. No, pero yo te estoy diciendo, no de la gente de la iglesia, sino lo de afuera. Porque a Ok, quien ok. se le dice, Para el porque a quien mundo. mayormente se le dice de que Cristo viene y se le mete ese terror de que explotó una bomba por ahí y la iglesia salía de una vez, salíamos, porque nosotros también salíamos, recuérdenlo. Claro que sí. Y que Cristo viene, que ya estos son los últimos tiempos, que todo está cumplido, que arrepiéntanse, busquen de Dios. Y como se ha repetido mucho eso y se ha redundado mucho en lo mismo, La gente ya han dejado un poco de Sí, creer en cuanto a eso, claro que sí. la Mucho. iglesia ha bajado la guardia, Ha bajado la guardia un en poco, cuanto porque a también- predicar sobre la venida Porque de también es Cristo. porque te digo, es también, o sea, mientras más tú a la persona le metes temor de algo y le dice, cuando usted aquí adentro, tú no vas a recibir la ganancia que tú quieres recibir. Y mayormente aquí se está recibiendo muchas ganancias. Y tú Y todo el sabes- mundo lo sabe eso. Tú sabes que hay gente que llegan a la iglesia por esa predicación y tal vez 5 años después dicen, pero cuando yo me convertí porque Cristo venía. Ahí Y mismo. han pasado 5 Claro, y años no ha pasado nada. y Cristo no viene y no ha No pasado nada. No ha pasado nada. Entonces, Está lo ¿qué? mismo. Entonces, me hablaron mentira, ¿viene o no viene? ¿Viene Cristo o no viene? Raulín, ¿viene o no viene? Cristo viene. Viene. Claro, Rudy. Eso es un local que está por ahí por la Peñagoma. Cristo viene. No, eso es lo que Cristo lo viene. pusieron así. Ese es el problema, que le queremos adelantar la venida. Es Sí, que señor. nadie sabe cuándo él viene. Ni el día ni la hora, nadie. Yo creo que es el problema de la persona que ya han escuchado tantas veces de que Cristo viene. Es que nadie sabe el día y la hora cuando Jesús vendrá. Pedro habló de eso. Pedro dijo que en los postreros días iban a venir burladores. Sí. Que iban a venir y nos iban a confrontar nosotros y nos iban a engañadores, preguntar y ¿dónde engañadores. está la promesa del advenimiento de Y la que ya venida de y que ya la Cristo? venida de Cristo se efectuó. Y entonces Pedro ahí le dice, ellos ignoran que para el Señor un día es como 1000 años, y como 1000 años es como un día, y que el Señor no retarda su promesa, según muchos la tienen como tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Pero espérese, ahí surge otra pregunta, que es paciente para con nosotros, esperando que ninguno se pierda. ¿Cuántas generaciones han pasado después de eso? Lo que pasa es que Dios tiene misericordia de la persona todavía, porque mira, lo que ha pasado en el mundo entero, que se ha visto ahora mismo, que se ha vivido, Dios tiene misericordia. Dios está dando una oportunidad al mundo y el mundo va a llegar un momento que Dios va a venir, Jesucristo va a venir. Pero entonces, ¿y hasta cuándo va a ser esa misericordia de Dios? Sí, sí. ¿Algún día será? Porque hay una futura generación que ni siquiera ha nacido. No. Dios no podía ya cerrar el círculo con lo que estamos aquí y ya. Y No, Dios llegó no es hasta así. ahí mi misericordia. Dios no es así, que Dios, Sí. Dios no es humano. Dios no tiene ni pensamiento humano. Si tú te Yo fi- estoy pensando de la, Es de que la somos- lógica porque humana. somos humanos, Es que ¿entiendes? nosotros somos seres No humanos podemos, o sea, lógicos. Ha tenido demasiada Dios no misericordia piensa por así. el Si tú mundo. te fijas en el libro de Pedro, ahí estaba pasando lo mismo que está pasando ahora. Lo mismo que Había nosotros pa- estamos hablando aquí es lo que estaba pasando. Habían personas diciendo, pero yo tengo tanto tiempo escuchando que Cristo viene y no viene. Eso era Porque lo mismo que estaba pasando. Recuérdate que en el libro de los Hechos, incluso ya habían personas vendiendo sus pertenencias Sí. y dándolo a la iglesia. Una de las primeras situaciones que se formaron en la iglesia primitiva fue esa. Sí, que la gente lo vendían todo, No, lo y llevaban estaba- a los es que pies de los estaba- apóstoles. Estaban en paz. No había situaciones, todo. Había, como se habló en el principio, mucha comida, compartíamos el pan. Había mucho poder, mucha oh, unción, claro, mucha unción. mucha palabra, Cuando vino el azote, el corredero. el corredero, o sea, ahí es el problema. Porque ahí es cuando se manifiesta si nosotros, en verdad, cuando llegue el problema, es que le íbamos a ser fiel a Dios, sí o no. Mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la gente no lee lo que Pablo dijo anteriormente a eso. He pasado hambre, sé lo que tiene necesidad, sé lo que está saciado. En todo y en todo he sido probado. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese puede decir, ese versículo bíblico. ¿Eh? él puede decir. Ahora hay muchos que Sí, sí le- porque a veces- Según Señores. el relato bíblico, por todo lo que él pasó, él podía decir. Ahora, nosotros podemos decir eso.
que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Ahí está, ahí está Lo que pasa Esa es la gran pregunta. Lo que pasa Esa es es la que pregunta. si a que le pasa eso, es decir, Dios mío, ¿por qué me va a estar pasando eso a mí? Ahí es que se agarra. Yo no lo puedo decir. A mí no me han apedreado todavía. Pero, Yo no quiero que me apedreen tampoco. Y hablando sobre el tema, sobre el rato, señores, el rato se inventó con un pensamiento de un hombre, que la idea de él era atraer una masa mayor, ¿entiendes? De los hermanos que se hubiesen apartado de la Iglesia Católica. Entonces, y que su pensamiento llegue a lo que hoy en día nosotros pensamos, que seremos raptados. Y es una enseñanza que este hombre dio con su plan. Y que sus hermanos del mismo, de la Iglesia Católica, no le permitieron, porque vieron errores. Pero hoy en día esto se practica, se enseña, grandes predicadores a nivel nacional, internacional, enormes, hablan del rapto. O sea, comenzó con un hombre conocido en Chile, conocido entre los católicos, se llevó a través también de otros hombres a otros países, hasta que llegó a Estados Unidos y también en Latinoamérica, donde aquí es que verdaderamente se ha abrazado esta enseñanza. Por eso fue que trajimos el tema, porque en la mayoría de las iglesias se habla del rapto. Todas, la mayoría. Pero en el mundo entero. pero la gente ni siquiera se ha puesto a buscar a ver si en la Biblia aparece la palabra rapto. No aparece. No aparece. Es una palabra que ni siquiera es bíblica. La Biblia habla del arrebatamiento porque Pablo dijo que seremos arrebatados. Juntamente. Pero no es que vamos a ser arrebatados para ir a otro lugar, sino para recibir al Señor en la nube. Así que claro. Pablo lo dice. Me surge una pregunta de ese punto. Entonces, cuando Cristo venga, ya dijimos, viene Cristo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que Cristo viene de nuevo a la tierra. Esto es por fe que se cree. Sí, claro. Claro que sí. Esto es por fe. ¿Dónde nosotros vamos a morar? Nosotros. Aquí- Esa está clara, esa. ¿Está claro? Claro. ¿Tú crees que está...? Oh. Dale. Yo te voy a decir Dice- ahora si está clara. Claro que sí. Responde. Nosotros no moraremos en otra parte que no sea en esta misma tierra. Ok, entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, en la casa de mi padre, Hay muchas moradas. muchas moradas hay. Sí. Si así no fuera, Yo lo hubiese dicho. yo se lo hubiese dicho. Voy pues a preparar Lugar. para ustedes. Sí. Para que donde yo esté, Ustedes también ustedes estén. también estén. Entonces esa palabra no era para los discípulos, No para toda la humanidad. para toda la humanidad. Claro que sí. Rolly, ¿dónde tú crees que va a ser la fiesta? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. En la Gran Jerusalén. Basado En en... en la Gran Jerusalén, aquí será todo. Claro que sí. Dice que desciende Raulín, con una novia Yo ataviada. te he dicho en otro video, no te lleves tanto de Ricardo. ni de No, nada. No, no, dice eso la No es Biblia. eso, Rudy. No. Claro que sí. Es que aquí, Rudy, ¿y a dónde será Ya, todo entonces? de ¿A aquí, dónde? todo. No, ¿A dónde? Ahora, Pues yo le estoy ¿dónde será? ¿En Jima o, ¿Pero a dónde, Rudy? o será en Israel? No, porque yo le estoy preguntando a ustedes porque yo le dije ya. Jesús dijo que él fue a preparar un lugar. Un allá lugar, arriba. claro que sí. Están hechas la casa ya. Allá arriba. Están hechas Y allá entonces, arriba. Dice Raúl, que desciende. Y entonces. Dice que Pero desciende. Ricardo, no. Ah, está bien. Dame, Raúl. Entendí Dame, ya. Raúl. Ya Ricardo te Se explicó. confabula mucho con ustedes. Está bien. Yo sé que él está claro en su concepto, pero a veces yo veo como que él se confabula mucho con ustedes Sí. y yo quiero ver realmente. si Ya lo Ricardo, digo. ya Ricardo te explicó ahí, ya Ricardo. ¿Eh? Ya Ricardo te explicó, ya Ricardo. Ahí mismo ya te dijo todo Ricardo ahí. Nada siempre está buscando. No, nada está ahí. Porque ya sabe Usted tiene sabe que la venida de Jesucristo, cuando te recuerdan el tiempo de Noé, cuando nos estaba predicando que iba a caer un diluvio. Yo no me acuerdo, yo no estaba ahí, ¿no? Ah, pues tú lo has leído. Tú lo has leído en la Biblia. ¿Tú te acuerdas del tiempo? No, yo no me No, acuerdo. yo no me acuerdo de eso, no. No, pues tú no has Mira, leído la Biblia. Los hombres y las personas que fueron los que se empoderaron de esta enseñanza. Hay una que es una mujer, que oye cómo fue, que ella repitió lo que él decía. Dice que ella fue llena del Espíritu Santo y que ella decía en lenguas que la iglesia será raptada. Y ella se llamaba Margaret McDonald. Ella fue una de las integrantes, una niña de 15 años, según relata la historia, que en medio de un culto, mientras el hermano Juan Lacunza, es su apellido, su último apellido, mira, es Díaz como yo, que hoy somos primos, él y yo. Posiblemente. Sí, dice que el hermano Juan Lacunza, Díaz Lacunza,
él trajo esta enseñanza y a no ser muy recibida dentro del clero católico, hubieron personas que él le daba la enseñanza, dice que fue llena del Espíritu Santo esta mujer y comenzó a hablar lenguas extrañas, cosas que los católicos en su gran mayoría hablan, o sea, los sacerdotes de aquel entonces, aquella época, hablaban 5 hasta 6 idiomas. Son dotados en idiomas los monjes católicos. Ustedes vemos un católico allá adentro, en cada iglesia, esas personas, la mayoría, son o militares o fueron militares, porque ellos como que lo ponen en la armada, una institución, y son también, ellos estudian lo que es la psicología. Son profesionales todos, los católicos. Sí, todos son los Son sacerdotes. profesionales. Son profesionales. O sea, no son personas que vienen, ponen una iglesia aquí, Dios me dijo que la abra. No, se preparan. Estos católicos de aquel siglo, 1800, 1807, 8, no creyeron en esta enseñanza de él. Entonces, hubieron más personas como Edward Irving, que también escribió sobre esto en otros países. Y desde Chile, Argentina, Reino Unido y otros países, toda esta enseñanza dice que llegó al mundo entero. Por eso que yo decía que la enseñanza de este hombre, de Juan, era una enseñanza seductora. Todos caían en ella y la mayoría creían, hasta que el Papa tuvo que intervenir en cuanto a esa enseñanza por los errores que había en ella. Y este hombre fue hallado muerto en el año 1824 en un pozo cerca de tu casa. Cuando tú enseñas, sí, para que tú sepas qué tan del grado fue lo que tú me enseñaba y qué tantas personas creían en eso que él decía. O sea, no se sabe hasta el día de hoy, no podemos imaginar qué pasó, pero lo tuvimos ahí. Una hipótesis que no puede... ¿Te entiendes? De que este hombre fue hallado muerto por todo esto y la gran masa. Dice que millones, más de 1 billón de evangélicos creen en esta enseñanza sobre el rapto. Tú ves hoy en día que se habla muchísimo del rapto. Aunque se le ha bajado un poco la guardia, por lo que dijimos ahorita, de que la iglesia se ha cansado un poco. Carolina ahorita estaba diciendo algo de Noé y de Lot, que es muy interesante. Yo tengo aquí Mateo 24:37. Mas cuando los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Y dando en casamiento hasta el día de Noé, entró el arca. Bueno, como está hablando ahorita, que la venida de ese, como nos estaba predicando la palabra, que venía un diluvio, nadie le creía. Así está pasando hoy en día. ¿Cuál es el problema con que se estaban casando y dándose en casamiento y bebiendo y todo eso? ¿Cuál es el problema con eso? Estaban distraídos. Todo el mundo estaba distraído. Estaba distraído cuando te casaste. Estaba distraído. Uno se puede casar. No, uno se puede casar. Lo que pasa es que Noé estaba hablando de diluvio, nadie le creía. Estaban todo el mundo en su fiesta, haciéndose lo suyo. Ahora, ¿por qué a Noé no se le creyó de que iba a haber un diluvio? Porque en ese tiempo no llovía. No llovía. No. ¿Qué era lo que pasaba? Ay, no había nada. Porque subía, era un granizo debajo de la tierra. Un rocío. Un vapor. Un rocío, sí. En ese tiempo no llovía. Ahora que... Eso era. O sea, esa gente pudiera justificarse porque... En cierto punto sí. Porque nunca había llovido. No, nunca había llovido. Lo que no se justificaba era la vida desordenada que ellos vivían. El pecado en el que estaban... El pecado en el cual ellos estaban viviendo día tras día. A tal punto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Wow, eso es... Mira, cuando yo leí eso, la primera vez yo leí eso y dije, ay, Dios mío, ¿tú te arrepentiste de hacerme a mí? Sí, mira, yo pensé, dije yo, claro. Ay, Dios, pero y es verdad que tú te arrepentiste, Señor, de hacerlo nosotros. Y le dolió en su corazón. Y le dolió en su... O sea, Dios tenía corazón, Señor. Bueno, le dolió, donde sea. Sí, porque el escritor tiene que hacer, ¿entiendes?
una enseñanza tiene que ser entendible para entendible nosotros. para que nosotros pero ahí podamos entender. Cuando se habla del corazón, no se habla del corazón físico. Bueno, Él tiene que tener Bueno, corazón, yo él conozco, yo tampoco conozco este corazón nada. No Si tú conoces un corazón diferente al nuestro, Cuando se habla yo ahí, no. se habla ahí en esa La parte. conciencia, ¿qué corazón tú el tema conoces, de la Nata? conciencia Sí, podemos también, traerlo, que podemos es muy traer bueno el corazón. tema de la Es que se conciencia. habla ahí, ¿cómo te explico? Lo de la conciencia de los sentimientos, y cosas Sí, así. claro Sí, que sí. por eso No, le sabemos digo, que ¿sabe? él hizo una pequeña hipótesis para que nosotros podamos entender que a Dios eso le causó tristeza. Le Le dolió. dolió, claro. Es igual que cuando Jesús y cuando Lázaro murió, que a Jesús le dolió. Claro, no, porque Jesús Jesús, hasta no, lloró. a Jesús le dolió el corazón porque Jesús era un ser viviente. Un ser viviente, pero... El punto con esa historia de Jesús es que hay varias teorías. Se dice que Jesús lloró por la incredulidad de la gente. No, Jesús lloró Se por, dice que por su amigo. Que lloró Por su por su amigo. amigo. Jesús lloró por su amigo. Jesús lloró por su amigo, Jesús. Y punto. Dice, Pero- y Jesús lloró a ver a Marta en esa condición. No dice así. No, digo, estoy diciendo, cuando, no, porque no vamos a ponerlo como que Jesús, mira, la ¿Cómo Biblia tú dice es que que tú Jesús- lo quieres acomodar. No, porque Marta le decía, maestro, tú, maestro, mi hermano. Por eso, ¿Tú es, entiendes? por eso es que hay una Claro. teoría que dice de que Jesús lloró por la incredulidad. No, él no dio de por ellos. incredulidad. Él Yo lloró, estoy él diciendo lloró- que hay una teoría. Claro que sí. Jesús era humano, señores. Era humano. Dice que era sujeto a pasiones. Igual también que nosotros. Bueno, eso... ¿Entiendes? Claro que sí. Entonces, cuando tú ves a alguien llorando al lado tuyo, tú también te entristeces. ¿O no te ha pasado nunca eso? Sí, pero estamos hablando del maestro. Ajá. Estamos hablando de otra... Ok. No, porque el maestro era un espíritu. No, porque No, cuando no, Jesús, no. Un ser humano. cuando a Jesús lo fueron a buscar para Sí. que fuera... Está enfermo. Jesús... Sí, claro. Déjenlo que... Dice que para que mostrara la gloria de Dios. Es cierto. Pero hay una Por eso te situación- digo que, Sí, pero... que hay una, por eso que te digo lo de la Sí, teoría, tiene sí. tiene cierto peso esa teoría. Sí, pero cuando tú ves a Mira, alguien... él lloró fue porque vio a Marta Ay, llorando. me está llorando, vio la situación. Lo buscaste, Nata, lo Eso buscaste. a él le causó. No, yo todo lo busco. No, ahí lo dice. No, pero- Dilo, Nata. Ahí lo dice. como Dilo, tú dilo. ves. Para que la Claro, gente lo vea, los Lee, dientes. léelo. Para que los Me dientes lo interesa, vean. me interesa. Lo escuchen. Claro que sí. Jesús, La reacción de entonces, Marta. a verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también Llorando. llorando, se estremeció en Claro. espíritu y se Y conmovió. se conmovió. No, esa es otra versión. No, Esa- no, esa así- es la ¿qué Reina versión Valera. es esa? no. ¿Qué versión? Esa La no es la Reina mía, Valera. no, la mía. ¿Esa es Reina Valera? Nada, No. Reina- Reina Valera. Reina Reina Valera. Valera 1960, así lo bueno, dice. bueno, yo no vi. Calvera- Yo no recuerdo- ¿qué- yo no qué recuerdo- libro, yo no Nata? ¿Qué recuerdo libro ese es ese? tema. Lloró a Libro su, de a Juan. su amigo, Libro de Juan. al ver la persona, ¿entiendes? Cómo también lloraban. Pero Tiene que vamos decir para para que el los- tema para que los dientes lo entiendan, lo busquen. Tal vez, Dile tal vez se arrebatamiento. conmovió por ver la incredulidad. No, incredulidad no, ahí no incredulidad, no, un Ahí se sentimiento. conmovió fue Por porque lo vio. sentimiento, sí, claro lo que vio. sí. Entonces, señores, las cosas que aquí hemos hablado un poco, hemos traído un poco, no es para decirle que usted no, si no le da la gana, no deje de creer, no obligado, pero investigue un poco para ver si es lo que es, porque cuando nos paramos frente a un altar, repetimos como papagayos y decimos lo que otro dice, porque eso tiene años. Le digo la verdad, yo pensaba, cuando yo estaba estudiando un poco el tema, que eso tenía 50 o 60 años. Cuando yo me introduzco un poco más allá, es que me doy de cuenta que no, que este pensamiento tiene más de 100 años, más de 200, casi 200 años. O sea, en verdad, la historia, señores, es muy diferente. Yo mismo me sorprendí, pero ¿tantos años tiene esta historia? Sí. Y que en el mundo entero, en la mayoría de las iglesias, se cree esta enseñanza. O sea, no es que la gente va a cambiar de la noche a la mañana, porque nosotros estamos diciendo que el rapto es una mala enseñanza. O sea, yo tengo el pensamiento claro. No, lo instamos a que lean. Claro. A que Es que, investiguen. Que investiguen. el programa que tenemos nosotros aquí es para que siempre hablamos que la gente tiene que investigar, leer y Claro que escudriñar la sí, palabra. leer un poco, Y- en cuanto a algo. Que no se lleve lo que por ejemplo nosotros aquí. Para no- yo concluir, y no solo eso, hay muchas personas que piensan que las personas van a desaparecer y que ahí fulanito de La que- ropa, la que de la ropa Esa se me había pasado. Esa la tenía No, ya, pensada. Lo que la gente sí, tiene ya, cosas. sí. Eso. Es que Hollywood han hecho muchísimas Oye, películas Ace, manejando, mira. y se fue. Oye, cuando yo vi esa película la primera vez. Te asustaste, varón. Yo, ¿cómo que se me asusté? Y tú esta ropa, y así va a ser.
Y En el trabajo se fue fulano. una mentira se convierte en verdad porque se repite mucho. Sí. Y esa es una de las grandes mentiras que pasará. Y otra cosa, él mismo creía en la segunda venida, pero en el mismo escenario. Ya Jesús después de muerto. O sea, no va a haber una segunda venida, señores. Pero, Una tercera, tú dirás. O sea, tercera venida, pero es una segunda en el mismo escenario. O sea, yo vengo, él viene, se va, viene otra vez. ¿Para qué vino entonces? usted se recuerda, varón, ¿No es así? usted se recuerda cuando en el 2000 dijeron que se iba a acabar el mundo. Sí, yo me asusté. Mucha gente se No, convirtieron yo me y convertí ese muchos se día. mataron. Yo fui a buscar, vamos a darle un matiz un poco más fuerte a esto. Yo fui a iglesia a convertirme y no me convertí. Y dice, ay Dios mío, mañana se va a acabar el mundo el día primero. Sí. ¿Por qué? Porque yo era un niño. Ahora, lo que Raulín dice, que muchas personas se mataron. Sí. Rudy, es meter un temor a la persona tan grande que ellos no saben ni tomar decisiones. O sea, yo entendiendo que Jesús es real, que Dios es real, que habrá un lugar de perdición y que yo mejor, en vez de cambiar mi vida, me mato. Y muchos no solamente se mataron, también se mataron con todo y sus hijos. Su familiar. Iglesias se quitaron la vida. O sea, es algo, señores, que es preocupante por una mentira. Que en 2000 años y que Satanás sería en aquel momento, sería suelto. Señores, mire, Satanás nunca ha estado preso. Eso es lo primero. En el tiempo de Jesús, Satanás no dice la Biblia en ningún momento que Satanás fue preso. No, fue lanzado a Para la ponerlo, para soltarlo en el 2000. Eso no, señores, es una enseñanza errónea de años atrás. Lo que pasa es que tú sabes que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Todas las Es una veces realidad. que el pueblo de Israel, por ejemplo, cayó en desgracia, era por falta de conocimiento. Se apartaban de la Recuerden lo que de la pasó con, enseñanza del recuerden Señor. lo que pasó con Edra y Nehemías cuando encontraron el libro de la ley. Esa gente desconocían todos esos reglamentos que Dios le había dado al pueblo. Cuando esa gente vieron eso, dijeron, pero es que nosotros andamos Ey, como señores, chivos sin ley. Y pecado. Vamos por una hora. Si uno se lleva de carta y vamos a amanecer aquí. No, que Bueno, esta mira. enseñanza a mí me encanta. Bueno, realmente la enseñanza está buena. Yo concluyo diciendo, el rapto no es bíblico. Ahora, la venida y el arrebatamiento de la iglesia sí es bíblico. La Biblia sí habla de que Cristo viene. Aunque hayan personas que digan que no, Cristo viene. Usted lo crea o no, eso ya son sus problemas. Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos. Ni el día ni la hora tampoco. Ni el día tampoco la hora. ¿Qué sucede? Nosotros, porque sabe mucho harán hincapié, pero ¿por qué siempre él quiere hablar? El Ricardo ese, quiere hablar siempre. Me lo han dicho ya, que tú no dejas hablar a los demás. Sí, que- ¿Es verdad? Ay, No. ese habla No, ¿sabes? muchísimo. Yo hablo muchísimo, a mí me encanta hablar. Pero ¿por qué Ricardo siempre, cada vez que va a mencionar un tema, siempre se dirige hacia la historia de la católica. iglesia católica? Le digo por qué, y con eso me yo me hice despido. esa pregunta hace un rato. Le digo por qué, Hasta y yo. con eso me despido. Porque de allá salimos. Créame. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Hasta la próxima. Hasta Esto la fue próxima. Rompiendo Paradigmas.